Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar la segunda y última parte de nuestro lindo gnomo amigurumi. Y si es la primera vez que me visitas en este canal, te invito a ver mis otros tutoriales que ya están disponibles aquí en el canal. Y si te gusta, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Vamos a comenzar en color carne y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Los aumentos son realizar 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Aquí está mi primer punto bajo. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a colocar un marcador en el primer punto bajo para que veamos a dónde comenzó la vuelta. Siguiente punto, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo, un aumento. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 a la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Entonces nos vemos al terminar la vuelta número 7. Para la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo, una disminución, tomamos hebritas delanteras, así le vamos a realizar por toda la vuelta un punto bajo, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. A partir de aquí vamos a rellenar. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2. Es un poco más complicado porque ya tiene el relleno, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 9, vamos a realizar cambio de color a gris. Tomamos nuestro estambre de esta manera y lo cerramos. Vamos a cortar nuestro estambre en color carne porque ya no lo vamos a ocupar. Del número 10 a la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto en color gris. 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 11 vamos a realizar cambio de color a blanco. Vamos a tejer 2 vueltas en gris, una vuelta en blanco. No vamos a cortar nuestro estambre en color gris porque lo vamos a seguir ocupando. Para la vuelta número 12 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 12, vamos a realizar cambio de color a gris. Pasamos gris por abajo, blanco por encima, torcemos un poco
y cerramos. Para la vuelta número 13 y la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 14, vamos a realizar cambio de color a blanco. Pasamos gris por encima, blanco por abajo, torcemos un poco y cerramos. Para la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 15, realizamos cambio de color a gris. Pasamos blanco por encima, gris por abajo, torcemos un poco y cerramos. Para la vuelta número 16 y 17 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Vamos a cortar nuestro estambre en color blanco porque ya no lo vamos a ocupar. Una vez terminado con el bracito, vamos a cortar una hebrita larga para poder coserlo al cuerpo. Sacamos nuestro estambre, vamos a rellenar hasta la mitad para poder coserlo al cuerpo. Una vez terminado, vamos a doblarlo así por la mitad y vamos a cerrar aquí con la ayuda de nuestra aguja lanera, que aquí donde terminamos de tejer quede en la mera esquinita para poder cerrar. Paso mi aguja lanera por mis puntos completos, paso de este lado por mis puntos completos y por último por acá. Y ahora sí, listo para coser. Para la nariz vamos a comenzar con 5 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena desde el gancho. Esta es la primera, esta es la segunda. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3, un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido y vamos a tejer ahora de este lado. Vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento. Este estambre lo llevamos escondiendo por la orilla. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Voy a colocar un marcador en el primer punto, 2 puntos bajos, 1 y 2, 3 aumentos, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Aquí va un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Llevamos 2 aumentos, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y aquí están nuestros 3
aumentos, 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a terminar con 2 aumentos, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento en el siguiente punto, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 3 veces. Aquí van 2 puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, un aumento. Vamos a repetir nuevamente. Un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y por último, un punto bajo, un aumento, 2 puntos en el mismo lugar. Aquí están las 3 veces. Vamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora vamos a repetir un punto bajo, un aumento por 2 veces, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Un punto bajo, un aumento, 1 y 2. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 22 puntos bajos. Para la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo, una disminución, tomamos hebritas delanteras, 2 puntos bajos, 1, 2. Ahora vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 3 veces. Un punto bajo, una disminución, 1. Un punto bajo, una disminución, 2. Un punto bajo, una disminución, 3. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a terminar con un punto bajo, una disminución por 2 veces. Una, un punto bajo, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos y la nariz nos debe de quedar de esta manera. Vamos a cortar una hebrita larga para poder coserlo a la carita y lo sacamos. Vamos a realizar las botas con un estambre en color gris para que puedan distinguir los puntos. Comenzamos con 5 cadenas. Realizo mi nudo deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena desde el gancho. Primera, segunda. Y vamos a realizar
3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a colocar un marcador en el primer punto. En la última cadena vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer de este lado. Vamos a realizar 2 puntos. 1 y 2. Y ahora nuevamente vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en el primer punto. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta hebrita era de nuestro nudo deslizado y lo andamos cargando para poder esconderlo. Ahora vamos a tejer 3 aumentos. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Aquí va el primer aumento. 1, 2, segundo aumento, 1 y 2. Y tercer aumento. Vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y vamos a terminar con 2 aumentos. 1 y 2. 1 y 2. Al terminar la vuelta número 2 nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, 2 puntos bajos, 1, 2. Ahora vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 3 veces. Un punto bajo, un aumento, 1 y 2. Primera, un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos. Segunda, un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y ya tenemos las 3 veces, un punto bajo, un aumento. Realizamos 2 puntos bajos, 1, 2, 2 y vamos a terminar con un punto bajo, un aumento por 2 veces. Un punto bajo, un aumento, 1. Un punto bajo, un aumento, 2. Vuelta nos debe de quedar un total de 22 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, tomando solamente la hebra trasera, la hebrita que nos queda hacia adentro. 1, 2
Para la vuelta número 5 vamos a realizar 6 puntos bajos, pero ya tomando nuestro punto completo, tomando ya las 2 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a realizar 8 medios puntos altos. Hacemos lazada y cerramos los 3 juntos. Nuevamente lazada, pasamos al siguiente punto y cerramos los 3 juntos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a terminar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar 10 medios puntos altos. Lazada, 1, lazada, 2, 3 y 10. Vamos a terminar con 7 puntos bajos solo. 1, 2, 6 y 7. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar ahora 5 disminuciones. Tomamos hebra delantera del siguiente punto también. Jalamos. Aquí va nuestra primera disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar con 7 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 17 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 disminuciones. 1, 2. Ahora realizamos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y terminamos con una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 14 puntos bajos. Rellenamos la botita. Para la vuelta número 9 vamos a realizar
un punto bajo, un aumento por 7 veces, 1 y 2. Así le vamos a repetir por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 21 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la vuelta número 12 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Para la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 7 veces, pero solamente tomando la hebra trasera, la hebra que tenemos hacia adentro. Una disminución. Si le falta relleno, le colocamos más relleno, un punto bajo, una disminución tomando hebra trasera. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 14 puntos bajos. Al terminar nos debe de quedar de esta manera. Para el último punto bajo de la vuelta número 13 vamos a realizar cambio de color a gris. Estas hebritas los vamos a llevar escondiendo por la orilla. En la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto en gris. Solamente vamos a estar tomando la hebrita que tenemos hacia adentro y la que está afuera va a quedar libre. 1. Para la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo en cada punto, pero ya tomando nuestro punto bajo completo, tomando ya las 2 hebras. De cerrar el último punto bajo de la vuelta número 15 vamos a realizar cambio de color a blanco. Son 2 vueltas en gris y una vuelta en color blanco. 1, 2, cambio de color a gris, pasamos el blanco por encima, gris por abajo, torcemos un poco y cerramos. La vuelta 17 y la vuelta 18 vamos a realizar cada punto por toda la vuelta en color gris. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 18 realizamos cambio de color a blanco. Pasamos gris por encima, blanco por abajo, torcemos un poco y cerramos. 1. Para la vuelta número 20 y la vuelta número 21 vamos a realizar un punto bajo en cada punto en color gris. Ya podemos cortar nuestro estambre en color blanco porque ya no lo vamos a ocupar. Pasamos gris por abajo, blanco por encima, torcemos un poco y cerramos. Llevamos el estambre color blanco en nuestros puntos bajos y cortamos. 1, 2, 20 y 21, un punto bajo en cada punto. Una vez llegando aquí vamos a realizar un punto deslizado y vamos a cortar una hebrita larga para poder coserlo al cuerpo. Sacamos esta, colocamos relleno o en su caso introducimos nuestra barrita de silicón para que nos ayude a que quede paradito la patita de nuestro gnomo. Si aquí les queda sobresalido, simplemente le cortamos o también le pueden aumentar más vuelta, eso es opcional. En total vamos a realizar 2. Una vez teniendo todas las piezas vamos a coserlo. Para coser la nariz vamos a tomar un punto bajo del cuerpo, así, un punto bajo de la nariz. Conforme vamos cosiendo, vamos jalando nuestro estambre. Un punto bajo del cuerpo, un punto bajo de la nariz y así sucesivamente hasta terminar. Escondemos la hebra sobrante adentro del tejido. Para coser los brazos lo vamos a realizar aquí en donde tenemos la primera vuelta de color gris. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cosemos el brazo entre el punto número 9, 10, 11, incluso hasta el punto número 12, entre 3 o 4 puntos bajos. Aquí donde es la parte donde se ve el tejido, donde lo cerramos, que quede pegado al cuerpo para que solamente se vean aquí todos los puntos parejos. Y vamos a repetir el mismo proceso que la nariz. Vamos a tomar un punto bajo del cuerpo, un punto bajo del bracito. Ahora vamos a rellenar las piernitas, coser de la misma manera. Vamos a tomar un punto bajo del cuerpo, un punto bajo de la pierna, un punto bajo del cuerpo, un punto bajo de la pierna, y así sucesivamente hasta terminar. De la misma manera vamos a coser la otra pierna. Una vez terminando ya de coser todas las piezas al cuerpo, vamos a colocarle la barba con un hilo o estambre color blanco y un gancho más grande que estábamos ocupando para tejer el cuerpo. Vamos a realizarle la barba. Mi estambre es un poco más grueso que la que ocupé para el cuerpo, porque de este mismo tamaño ya no tengo un color blanco. Entonces lo que ustedes pueden hacer para que la barbita quede un poco más gruesa es unir hebra o colocar aquí estambre color blanco en toda la parte donde tenemos, en todos los puntos bajos donde tenemos el color carne, al igual que de este lado. Vamos a comenzar a partir de aquí, del primer punto del ojito. Cortamos nuestro estambre de unos 25 centímetros y lo doblamos por la mitad. Jalamos. Y jalamos estas dos hebritas, lo pasamos aquí, lo acomodamos. Y aquí ya nos ha quedado la primera barbita en el primer punto. Nuevamente tomamos otra hebrita ya cortado también, doblamos por la mitad, pasamos a nuestro siguiente punto bajo que tenemos, jalamos aquí, lo pasamos por acá. Con la mano también se puede si gustan, para que sea más rápido. Aquí ya llevamos dos y aquí tenemos pues 3 puntos en color carne. Así le vamos a hacer en todos los puntos que tenemos y nos vemos al terminar. Una vez terminando ya de coserle la barba, de colocarle la barba a nuestro lindo gnomo, nos va a quedar de esta manera. Ahora ya solo nos queda darle forma. Como verán, aquí los estambres están un poco largos, entonces ya solamente lo voy a cortar. Entonces la 13, 14, 15, 16 y la vuelta 17 colocamos la barbita para que quede bien rellenadito. Si gustan lo pueden cepillar para que quede la barbita más bonito. Ahora de una vez vamos a coserle lo que es el gorro. Vamos a coser el gorrito aquí en la última vuelta que tenemos de color carne. Así le vamos a coser por toda la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar unos 2 o 3 puntos del gorro. Nos vamos a saltar al igual que del cuerpo. Aquí me voy a pasar unos 3 y aquí 1, 2, 3 del gorrito. Saco mi aguja, jalo un poquito, pero de tal manera que no se me deforme la cabeza. Paso a mi siguiente punto, nuevamente tomo unos 2 o 3 puntos. Yo aquí estoy tomando 3.
al igual que del cuerpo, y así sucesivamente le vamos a ir cosiendo hasta terminar y que nuestro lindo gnomo ya quede listo. Paso a mi siguiente punto. Tomamos unos 2-3 puntos del cuerpo y del gorro y sacamos. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de este tutorial. Espero que les sea de gran utilidad. Si le realizan, me encantaría que me dejen un comentario, una manita arriba, ya que eso me ayuda mucho a que pueda seguir compartiendo más videos y que esta linda familia de amigas tejedoras crezca cada día más. Si realizan alguno de mis patrones, me encantaría mucho ver sus proyectos. Igual les agradecería mucho etiquetarme en Instagram para ver cómo les ha quedado ustedes. Muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.